Bien, buenos días. Empezamos hoy el último capítulo del Evangelio de Marcos, el capítulo 16, que es el capítulo de la victoria, donde se nos relata la resurrección de Jesús. Entonces vamos a leer desde el versículo primero, y bueno, es un capítulo cortito, entonces vamos a leerlo entero. Patricio, adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, cuando os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que le habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos mismos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los infiernos pondrán sus Los manos enfermos. y sanarán. Uh-huh. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, y confirmaron la palabra con las señales que la seguían. Amén. Muy bien, gracias, Patricio. Bien, lo decíamos al principio, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es el tema principal de este capítulo? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Claro, en el capítulo anterior y en el otro, pues se nos hablaba de su muerte, ¿no? De cómo lo apresan, cómo le golpean, le humillan, le escarnecen, le hacen de todo, ¿no? Y lo crucifican, y cómo muere allí, ¿no? En estos días anteriores, pues, hablábamos de lo mal que él lo pasó, ¿no? De lo duro que tiene que haber sido para él.
pero también del sentido de por qué lo hizo, ¿no? Y ahora en este capítulo lo que tenemos es la victoria. Tenemos como se diría, el final feliz. Esto es algo muy importante porque así como Jesús, todos los que le siguen, los cristianos de corazón, los que han respondido a su llamado entregándole la vida, todos también tendremos en Él un final feliz. Esto es algo muy importante de tenerlo en cuenta porque esto nos puede ayudar a tener la perspectiva adecuada cuando pasamos por los momentos duros de la vida. Hay una escritura en Hebreos que dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Casi como diciendo que viendo lo que venía después, lo que él conseguiría con eso y la victoria final, pues eso le dio fuerzas para atravesar el Calvario, ¿no? Entonces, por muy difícil que pueda ser a veces la vida, si estamos en Cristo, hay una resurrección. Esa es la gran promesa que Él nos hizo. Jesús, por ejemplo, si hacemos un pequeño salto a Juan 11, que es cuando Jesús resucita a Lázaro, fijaos lo que tenemos allí en los versículos 25 y 26. ¿Quieres tú, Ana, leerlos? Le dijo Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué prometió aquí Jesús? En este caso hablando con Marta, una de las hermanas de Lázaro, pero aquí está haciendo como una promesa muy amplia, ¿no? Que abarca a mucha gente. ¿Qué prometió Jesús? La vida eterna. La vida eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que crean en Él. Los que creen en Él, ¿no? Y fijaos de qué manera el Evangelio de Juan nos habla, Juan recoge varios de los yo soy de Jesús. Es decir, en su enseñanza, Jesús llegó a decir, yo soy esto, ¿no? Yo soy aquello. Y dijo varias cosas. Y Juan las recoge, ¿no? En esta ocasión, ¿qué dijo Jesús de sí mismo que Él es? ¿Qué dijo? La resurrección y la vida. La resurrección y la vida, ¿no? Fijaos, Jesús se presentó como la vida. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección, dijo Jesús. Y entonces añade la promesa, ¿no? El que cree en mí resucitará y vivirá para siempre. Entonces, esto es lo que tenemos en Jesús, la resurrección de Jesús, y esto es lo que Él promete para los que estén unidos a Él, ¿no? Por medio de la fe. En 1 Corintios 15, un capítulo largo, no lo vamos a leer ahora, pero si lo queréis leer en casa, el apóstol Pablo escribe sobre la resurrección y él explica que Jesús cuando resucitó y también todos aquellos que Jesús vaya a resucitar, que hayan muerto en él, que adquieren un cuerpo distinto al que tenemos ahora. Él dice que es un cuerpo celestial. Y aquí tenemos un cuerpo terrenal que está corrompido por el pecado y se degrada, se envejece, adelante, muere. Bien, seguimos grabando.
Decíamos que en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, explica esa diferencia de cuerpo, ¿no? Dice que todos los que sean resucitados por Cristo para vivir con Él tendrán un cuerpo semejante al suyo, que es el cuerpo de la resurrección, un cuerpo glorificado, que a diferencia de este que tenemos ahora, es un cuerpo que no estará corrompido por el pecado. Entonces es un cuerpo que no podrá enfermarse, que no podrá morir, ¿no? Es un cuerpo para vivir para siempre, que no funcionará como el que tenemos ahora. Seguramente no tendrá sangre, no tendrá, pues, no estará basado en el mismo sistema, ¿no?, que de nuestro cuerpo de ahora, ¿no? Bien, pues esa es la gran promesa que Jesús hizo, y eso es lo que estamos leyendo aquí en Marcos 16, que es su propia resurrección. Ahora, ¿esto es algo que Jesús ya había anunciado o no? Sí, ¿no? Y además varias veces. Jesús anunció su propia resurrección. En Marcos lo hemos leído en algunas ocasiones. Él anunció su muerte y su resurrección, ¿no? Yendo un poquito atrás en Marcos, si vamos por ejemplo al capítulo 8, adelante. Vemos una de esas ocasiones, por ejemplo, en el versículo 31 de Marcos 8, es una de esas ocasiones en las que Jesús anunció esto con anterioridad, ¿no? Yo sí, ¿quieres verlo? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Uh-huh. Fijaos en el capítulo siguiente, en el 9, los versículos 30 y 31, más bien podemos ir a 31 directamente, ¿no? Tenemos a Jesús anunciando lo mismo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Uh-huh. Y bueno, si nos fuéramos al capítulo 10, a partir del versículo 32 a 34, pues tendríamos lo mismo, ¿no? Entonces vemos que es algo que Jesús a sus discípulos le había dicho, y varias veces además. Jesús era muy consciente de la misión a la que había venido y sabía que tenía que dar la vida, pero que después resucitaría. Entonces Jesús lo dijo y se cumplió. Nos dice también el Evangelio que los discípulos no entendían bien esto. Entonces, fijaos, en este capítulo hemos leído que cuando los que van encontrándose con el Jesús resucitado, como María Magdalena, cuando se lo dice a los otros discípulos, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Creen inmediatamente lo que ella les dice? Dudan, ¿no? Adelante. Pero bueno, si nos ponemos en su lugar, pues es algo comprensible, ¿no? Porque esto es un evento sin precedentes en la historia, ¿no? Aunque Jesús había resucitado a otras personas, pero lo había hecho con el mismo cuerpo, ¿no? Para después morir, ¿no? Pero Jesús se levantó después de todo lo que él pasó con un cuerpo perfecto, ¿no? Celestial. Uh-huh. Bien, pues vamos a adentrarnos un poco en la historia.
¿Quiénes son las que se acercan al sepulcro? Según el primer versículo de este capítulo. Magdalena y María, madre de Jacob, Uh-huh. y Salomón también. Madre de Salomé. Jacobo y Salomé también, ¿no? Un grupo de mujeres, ¿no? Un grupo de mujeres que eran seguidoras de Jesús, eran discípulos, ¿no? ¿Y con qué intención se acercan al sepulcro? ¿Es porque piensan que Jesús ha resucitado? No. A visitarle, creo. A ungirle. Y llevan Ya, especies aromáticas Uh-huh. para ir a ungirle. Claro. Los judíos pues tenían eso de aplicar unos ciertos mejunjes, ¿no? Algunos óleos. Unas mezclas que hacían, ¿no? Aromáticas, que olían bien, aplicárselas al muerto, ¿no? Claro, esto se hacía antes de que fuese enterrado, ¿no? Pero con Jesús pues no les dio tiempo y querían ir a aplicárselo porque, Después. claro, llevaba poco tiempo en el sepulcro, ¿no? Ahora, ¿qué día de la semana era cuando ellos van? Día de reposo. Primer día de la El lunes, ¿no? Ajá, fijaos, dice cuando pasó el día de reposo, ¿no? Y añade, fijaos en el versículo 2, muy de mañana, El primer día de la semana. el primer día de la semana era el domingo. Ese era el primer día de la semana. Para nosotros es el último, ¿no? Nosotros decimos el fin de semana, sábado y domingo. Pero, bueno, en algunos países el domingo sigue siendo el primer día de la semana. Ajá. De hecho, en Colombia en el calendario inicia día domingo. ¿Sí? Pero es festivo, ¿o no? No es festivo. Sí, es festivo, sí. Pero inicia Pero el inicia calendario. el día domingo, así como aquí ve usted en el calendario de lunes, martes, miércoles, jueves. Allá es domingo, lunes, martes, miércoles. Claro, claro, El calendario como tal inicia en el domingo. claro. Así es. De hecho, al domingo se le llamó, los cristianos le llamaron el Día del Señor, ¿no? Que fue el día en el que resucitó Jesús. Y ese era el primer día, o sea, para los judíos no era día festivo el domingo. Día festivo, día de reposo, era el día sábado, donde todos paraban de trabajar, ¿no? Y descansaban. Y Jesús resucitó el siguiente día, el domingo. Ahora, fijaos que estas mujeres el día de reposo no fueron a ungir al Señor, porque era día de descanso. Entonces eso no estaba permitido por la ley, ¿no? Pero sí dijeron, bueno, pero vamos al primer día, ¿no? El primer día de la semana nos acercamos. Pero yendo al sepulcro, ¿qué es lo que se decían entre sí? Versículo 3. ¿Que quién les iba a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Claro. Es decir, que se trataba de una cueva, ¿no? Labrada en una peña, y ahí pues se ponía al muerto y se cerraba la entrada con una roca muy grande. Entonces, claro, van las mujeres y dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer para entrar? ¿No? Casi que fueron como dando un paso de fe, ¿no? Porque llevaban las especias para aplicarle al cuerpo muerto de Jesús, pero claro, llegando al sepulcro se decían unas a otras, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque esa piedra no la podemos mover nosotras. El capítulo anterior nos decía que ellas habían visto cuando ponían a Jesús en ese lugar, ¿no? Entonces sabían dónde era. También algo que no recoge Marcos, pero sí lo tenemos en Mateo, es que los judíos habían pedido a Pilato que pusiera una guardia romana, ¿no? Una guardia romana allí. Porque había un rumor de que Jesús había dicho que él iba a resucitar y los judíos no se lo creían, pero decían, bueno, pero para que no vengan los discípulos y por la noche lo roben el cuerpo y digan, ha resucitado, no está allí, ¿no? Pues pon a unos soldados que custodien la entrada y lo hicieron, ¿no?
Pero también nos relata el Evangelio que cuando Jesús resucita, pues ni los soldados romanos van a poder, ellos se quedan aterrorizados, ¿no?, de lo que sucede allí, ¿no?, y salen huyendo. Bien, pero las mujeres llegan preguntándose eso, quizá ellas no sabían que habían allí soldados romanos, ¿no?, pero se encuentran con una sorpresa, ¿no? ¿Qué sucede cuando llegan a la peña labrada? Que la piedra está movida. Que la piedra está quitada, ¿no? Llegan y la entrada está abierta al sepulcro. Ya resucitado. Ellas se dieron cuenta que ya resucitado. ¿Por qué se dieron cuenta de que había resucitado? ¿Por qué? Estaba movida la piedra. Sí. Pero eso no sería lo único, porque simplemente con ver la piedra quitada podrían ser también otras causas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa aquí qué nos dice Marcos? Que cuando entran vieron a un joven vestido de blanco, con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz no está aquí, ha resucitado. ¿Quién era ese joven misterioso, con Sí. ropa blanca, larga, que se espantan los...? Se debía ser un ángel. Debía ser un ángel, ¿no? Uno de los evangelios nos dicen que habían dos ángeles, ¿no? Marcos simplemente menciona uno, ¿no? Entonces, entran para ver y se encuentran un ángel. O para ellas, pues vamos a decir un joven misterioso que está allí. Pero no está el cuerpo de Jesús. No está, ¿no? Y él les dice que Jesús... ¿Qué ha sucedido con Jesús? Ha resucitado, ¿no? Jesús ha resucitado. Y les muestra el lugar, ¿no? Mirad el lugar donde le pusieron. Y les da un encargo a las mujeres. ¿Qué les dice? Versículo 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. O sea, les da el encargo de decirle a los discípulos, ¿no? Que Jesús ha resucitado. ¿Qué habrán pensado estas mujeres? ¡Qué sorpresa!, ¿no? Pero tú imagínate cómo se puede, de un segundo a otro, cambiar una gran tristeza en una inmensa alegría, ¿no? Ya tan triste, han visto todo lo que le ha pasado a Jesús, cómo su Mesías, el Hijo de Dios, ha muerto, ¿no? Quizá no entienden aún del todo el sentido. Llegan para aplicarle esos ungüentos y de pronto se encuentran con esta noticia de que ha resucitado, ¿no? Y está la tumba vacía, no se encuentran a estos jóvenes misteriosos allí, estos ángeles. Qué cambio, ¿no? Así cómo deben haberse sentido, ¿no? Fijaos, como decíamos antes, ¿no? Que en Jesús, en Cristo, al final siempre habrá una victoria. Siempre, ¿no? Incluso si en estos años que pasamos en este cuerpo sufrimos mucho, ¿no? Y pasamos muchas angustias y lo pasamos muy mal, si estamos en Cristo, al final Jesús nos prometió la resurrección. O sea, en Cristo al final la victoria será nuestra. Un día, por muy tristes que podamos estar por todo lo que pasemos, un día recibiremos una alegría eterna, para siempre. Y esa es la gran promesa que Dios nos hizo en Cristo.
es vivir para siempre con Él en su reino. En un lugar donde ya no habrá muerte, ni pecado, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza. Eso es lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Dios en realidad nos creó para eso. Lo que pasa que la rebelión contra Él pues provocó todo lo que tenemos hoy, ¿no? Bien, pues esa es la gran victoria, y esto es lo que sucede con estas mujeres. Su tristeza, su gran tristeza, se transforma de un segundo a otro en una inmensa alegría, ¿no? Jesús ha resucitado, pero también vemos aquí que tienen miedo, ¿no? Pues sí. Es algo casi increíble para ellas, ¿no? Quizás les costaba entenderlo, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿Qué ha pasado? Y nos dice de alguna manera que salen con miedo, ¿no? Sin decirle nada a nadie, pero Jesús se va a encontrar con una de ellas. ¿Quién es la primera testigo del Jesús resucitado? María Magdalena. María Magdalena, ¿no? Que me parece curioso que se le aparezca a una mujer, ¿no? Y a María Magdalena que ella era una mujer pecadora, ¿no? También, y él la había restaurado. Es algo que me parece que hay que de resaltar, ¿no? Sí. De resaltar, es algo muy raro, ¿no? Porque no se le apareció a los apóstoles. Primero, ¿no? Sí. Claro. O a su madre, o no sé. Claro. Es como, no sé cómo explicarlo, como lo que él decía siempre, que él no venía allí a buscar a los justos, sino a los que están en pecado, ¿no? A esas personas o sea, hay personas que son buenas, ¿no? Pero él venía a buscar a las personas que están, ¿qué vería él, ¿no? En esas personas, digo yo, en una persona que ha sido pecadora y todo, él no venía a buscar a personas que eran justas, o digámoslo así, que nadie era justo, dijo Jesús, ¿no? Sí. Pero, sí, en Jesús tenemos ese amor restaurador, ¿no? Que sale a buscar a los que están más apartados y perdidos, ¿no? En realidad, para tener un cuadro más completo de todos los eventos posteriores a la resurrección, tendríamos que leer los 4 evangelios y juntar las piezas, ¿no? Porque para tener el cuadro más completo tenemos que encajarlo todo, ¿no? En algunos de los relatos, por ejemplo, se menciona, bueno, en realidad en los 4 se menciona una parte y en otros se menciona otra, en otros otra, ¿no? Y aquí ir encajándolo. La cosa está en que cuando Jesús resucita, Él se va apareciendo a diferentes discípulos, ¿no? Se aparece a María Magdalena, se aparece no solo a ella, sino a las mujeres, se les aparece. Aquí en Mateo dice que cuando ellas salieron del sepulcro, Jesús les salió al encuentro. Jesús les salió al encuentro. Claro. Entonces no solo se le apareció a María Magdalena, se apareció también al grupo de mujeres. Ahora, ¿en qué orden? Pues quizás se apareció primero a María Magdalena y luego se le apareció al resto que habían salido huyendo, ¿no? Y Mateo simplemente dice que le sale al encuentro, ¿no? Es que hay que encajarlo todo, ¿no? Para tener el cuadro más completo, ¿no? Después se va a ir apareciendo sus discípulos, ¿no? Aunque primero va a llegar la noticia de las mujeres, primero unas no dicen nada, luego sí que le dicen a los discípulos, pero no, como que no les creen, ¿no? Luego Jesús se les va a aparecer a ellos, ¿no? O sea, tenemos ahí todos los acontecimientos, ¿no? Bien, hay también un detalle interesante en el hecho de que Jesús se aparezca primero de todo a mujeres, ¿no? También
también hay un punto interesante allí porque hay quienes se han aproximado a este relato desde pues un punto de vista histórico, tratando de investigar la veracidad de esto que está escrito, ¿no? Porque esto en el fondo pues son documentos históricos datados del primer siglo, ¿no? Porque hay herramientas históricas para pues fechar los documentos, ¿no? que existen de la antigüedad por el tipo de material que han utilizado, por el tipo de escritura que tienen, por la tinta, hay herramientas que se pueden emplear para un documento histórico antiguo, decir, mira, esto está escrito en estos años, ¿no? O en este siglo, y los documentos, los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pues son del primer siglo, ¿no? Es decir, cuando sucedió todo esto, ¿no? Y claro, cuando uno investiga esto, dice, bueno, estos son documentos históricos, pero esto es algo que al final pues son testigos que han escrito esto, pero es algo que se inventaron o realmente pasó eso, ¿no? Porque esto es algo sin precedentes. ¿Cómo se va a levantar alguien de los muertos para vivir para siempre, ¿no? y prometer estas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se aproxima desde el escepticismo para estudiar el relato, pues encuentra algunos detalles muy interesantes que apuntan hacia la veracidad del testimonio, ¿no? De esto que está escrito. Por ejemplo, uno de esos detalles es el hecho de que los primeros testigos sean mujeres, ¿no? Y uno podría decir, ¿por qué? Y bueno, pues cuando estudiamos la sociedad judía del primer siglo, vemos que el testimonio de una mujer no era muy creíble en un juicio. No era tan válido como el de un hombre. En un juicio judío, si una mujer daba testimonio, no era lo mismo que si un hombre daba testimonio, ¿no? Entonces, claro, uno diría, bueno, si esto fuese una invención de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, ¿no? De lo que escribieron los evangelios, ¿por qué dirían que los testigos primeros, principales de la resurrección de Jesús eran mujeres? Porque eso le quitaría credibilidad a su historia. O sea, si ellos se lo hubieran inventado, pues quizá dirían, bueno, y entonces Jesús se le apareció a Pedro, al apóstol Pedro, y después a los otros apóstoles. Y entonces ellos testifican que sería para alguien que no ha presenciado esto, que está leyendo el relato, sería eso como un testimonio más fiable que el de que se le apareciera primero a unas mujeres. Pero sin embargo lo escribieron así. Entonces, esto en realidad, claro, lo que nos hace a nosotros entender es que, claro, uno dice, bueno, ¿por qué lo escribieron así? Pues porque estaban relatando lo que sucedió. Es porque Jesús se le apareció a unas mujeres primero, ¿no? Entonces eso en el fondo, cuando nosotros lo estudiamos, pues en realidad le da todavía más fiabilidad al relato. Porque no es como tratando de convencer a una sociedad judía que no le daba tanta credibilidad al testimonio de la mujer, sino es que simplemente lo relataron así porque es lo que sucedió, ¿no? ¿Entendéis el punto? Claro, Se ve, claro. ¿no? Entonces hay ciertos detalles, ¿no? Esto Es que yo creo, Cristian, que también a través de la vida ha habido mujeres que han estado con Dios en su corazón, digámoslo así, que han, como una persona santa, ¿no? Y la humanidad ha tratado de borrar a esas personas. Estoy hablando como, si tú lees o investigas sobre la Iglesia Católica y todo lo que sucedió y cuando la época de la Inquisición y todo eso, ahí casi poco se habla de mujeres que han marcado la historia, ¿no? Sí.
que las han habido, ¿no? Pero poco se habla de ellas, digámoslo así, o sea, como tratando porque por lo menos los papas y todos siempre han sido hombres y todo eso. Ya. Es como... Sí, en muchas sociedades, ¿no? Y a lo largo de la historia, por lo general, la mujer siempre ha tenido un segundo lugar, ¿no? Claro. Bien, entonces este es un detalle interesante cuando esto es algo que la apologética, ¿no? La apologética nos habla de como de demostrar la fe, ¿no? Por medio de argumentos pues, o de evidencias pues referentes al hecho, ¿no? Por medio de argumentos lógicos, de evidencias, entonces los que van por esa línea, los que estudian eso, hay un filósofo cristiano que os lo recomiendo, que se llama William Lane Craig, ¿no? Él es de Estados Unidos, que él ha dado muchas conferencias, ¿no? Y incluso ha entablado debates muy famosos que han grabado y los han colocado en YouTube, debates con ateos muy reconocidos, con dirigentes de otras religiones, etc., ¿no? Debates y conferencias sobre, por ejemplo, la veracidad de la resurrección de Jesús, ¿no? O sobre la veracidad de los relatos bíblicos, de los evangelios. Y claro, él presenta una serie de evidencias y de argumentos sólidos, la verdad, ¿no? Muy sólidos, que apuntan precisamente a que esto es así, ¿no? Es como aproximarse desde otro enfoque, no desde el enfoque de la fe, ¿no? Sino desde el enfoque de la razón, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a eso, ¿no? Si ponéis... ¿Cómo es el apellido del...? Se apellida Lane Craig. Lane, se escribe Lane. Craig. Craig acabado en G. William Lane Craig. Hay otros. Hay uno muy conocido que ha escrito libros que yo he mencionado a veces, que se llama Lee Strobel, ¿no? Y otros, ¿no? Tendréis que poner en español porque la mayoría de lo que tendrán estará en inglés, pero tienen cosas traducidas y subtituladas también. Bien, pues seguimos aquí. Entonces decíamos que ese detalle, ¿no? Pues es interesante en ese sentido, ¿no? Hay otros también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la tumba esté vacía, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que la tumba esté vacía? Si Jesús no hubiese resucitado, pues sería muy fácil para cualquiera de sus enemigos decir, oye, ¿quién se va a creer eso si ahí está la tumba, ¿no? Fijaos, ahí está el cuerpo, podrían haberlo sacado. Los propios romanos podrían haber sacado el cuerpo muerto de Jesús y haberlo mostrado, ¿no? Se habría acabado el cristianismo para siempre, ¿no? Pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué no? Porque la tumba estaba vacía, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se explica? Que la tumba está vacía, ¿no? Es otro de esas evidencias que apuntan hacia la resurrección de Jesús. Pero hay más, ¿no? Está, por ejemplo, el propio inicio del cristianismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estos hombres, discípulos de Jesús, que han visto a su Mesías morir en una cruz, ¿no? Y que se han llenado de miedo, se han escondido, todos le han abandonado, ¿no? ¿Cómo es posible que a los pocos días de eso estén predicando abiertamente en la propia Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado y todos lo habían visto? Y no solo allí, sino que por todo el mundo conocido y hayan dedicado sus vidas a eso. ¿Cómo es posible que estén predicando que Jesús ha resucitado? Y no solamente eso, ¿qué ganaban por hacerlo, no? Porque lo que se encontraron muchos de ellos, por no decir todos, eran vidas de persecución, muchos de ellos pues hasta de muerte, ¿no? Murieron como mártires. Nada de vida de riqueza, ni de
ni de nada que uno podría decir, oye, es que merecería la pena inventarse esa historia, ¿no? Entonces, ¿qué ganaban? ¿No? Entonces, ¿cómo se puede explicar ese cambio en esos discípulos y el comienzo de la Iglesia de esa manera, ¿no? Y que con todas las persecuciones que vinieron, pues lejos de socavar o de aplastar esa nueva fe, pues al contrario, crecía y crecía y crecía a pesar de todos los mártires. ¿Cómo se puede explicar eso si no es por la resurrección de Jesús? Es que no tiene explicación, ¿no? Cuando uno escucha el testimonio de los discípulos, muy interesante, es importante entender lo que ellos están diciendo, ¿no? Porque ellos en su predicación decían, Jesús ha resucitado y nosotros lo hemos visto, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con él. Entonces somos testigos de la resurrección de Jesús, ¿no? Esto es muy importante porque fijaos que hay algunos que testifican de ciertas, pues tienen su fe, ¿no? De ciertas creencias y testifican porque lo creen y lo creen sinceramente, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, hay musulmanes que creen que si se matan con una bomba, pues explotándose para matar a ciertos infieles, pues entonces que van a vivir en el paraíso, ¿no? Y cogen y lo hacen. Y su fe es sincera, ellos honestamente lo creen, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los apóstoles del primer siglo y muchos otros discípulos que fueron testigos de la resurrección de Jesús, ellos no dieron la vida solamente por lo que ellos creían, sino por lo que ellos decían que habían visto, ¿no? Ya, hemos visto a Jesús resucitado y por eso estamos dispuestos a dar nuestra vida, a vivir una vida de persecución, predicando el Evangelio, viviendo como nos enseñó y morir como mártires. Y la historia nos lo relata así, o sea, documentos históricos fuera de la Biblia nos relatan la muerte de la mayoría de los discípulos de Jesús. Y todos murieron como mártires, casi todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Ahora, si ellos se lo hubiesen inventado, si se hubiesen inventado que Jesús ha resucitado, lo cual no explicaría lo de la tumba vacía. Pero bueno, aún así, si se lo hubiesen inventado, qué tontos serían de morir por una mentira sabiendo que es mentira. Porque si ellos dicen, Jesús ha resucitado y lo hemos visto, y entonces los persiguen y los van a matar por eso, a no ser que se retracten, y ellos dicen, no, sí, es verdad, no nos vamos a retractar, y los matan, oye, realmente, y no un solo hombre, sino todos los que lo hicieron, la mayoría de los apóstoles y muchos otros discípulos de Jesús. O sea, ¿cómo ellos estarían dispuestos a morir por una mentira sabiendo ellos que es mentira? Porque ellos decían que lo habían visto. Entonces, si fuese mentira, ellos lo sabrían, ¿no? No es como alguien que da su vida por una creencia porque lo cree sinceramente, pero no lo ha visto con sus ojos, ¿no? En este caso, ellos estaban en la posición de haberlo visto. Entonces, claro, eso no tendría sentido. Y no solo un hombre, sino todos los que lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué otra explicación puede tener eso? Salvo que Jesús realmente hubiese resucitado. ¿Se entiende la lógica? Entonces, cuando uno va investigándolo desde el escepticismo, ¿no? Lo que se va dando cuenta es que evidencia tras evidencia apunta a que Jesús realmente resucitó. Y los discípulos escribieron lo que pasó, como testigos, ¿no? Bien, pues esta es la historia que tenemos aquí relatada. Y bien, vemos que Jesús se aparece a María Magdalena, se aparece al grupo de mujeres, ¿no? Fijaos ahí,
un punto a resaltar en el versículo 9. Vamos a leer una vez más, versículo 9, capítulo 16. Jaime, ¿quieres tú leerlo? ¿Lo tienes ahí? 9. El domingo muy temprano después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Ahí, ajá. ¿Quieres tú, Marita, leerla en la Reina Valera? ¿Leer el mismo versículo? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado Echado. 7 demonios. Ajá. O sea, que nos habla de María Magdalena, discípulo de Jesús, que había ido con otras hermanas a llevar esos ungüentos, las primeras testigos de su resurrección, pero también aquí tenemos un detalle de su vida pasada, ¿no? ¿Qué nos dice de su vida anterior? He echado 7 demonios. Ajá. ¿Quién había echado de ella 7 demonios? Jesús. ¿No? Jesús, en algún momento de la vida de María Magdalena, se encontró con ella y la hizo libre de una opresión demoníaca, ¿no? Que ella tenía, que viviría, sería una mujer que viviría atormentada, ¿no? Y Jesús le dio una nueva vida, y así ella se convirtió, ¿no? Y era discípulo de Jesús. Bien, este punto es importante porque esto nos marca un antes y un después, ¿no? Jesús, cuando entra en la vida de una persona, siempre marca un antes y un después. Con anterioridad, en el capítulo, no me acuerdo, creo que era el 14, leíamos cómo Jesús en la última cena, antes de la última cena, perdón, la noche anterior, que María le va a ungir, va a romper ese frasco de perfume, si os acordáis, tan caro, pues nos dice que se encontraba en casa de Simón el leproso. Ahora, Simón ya no era leproso, si no, no podría recibir a Jesús en su casa. Los leprosos tenían que vivir apartados, pero había sido leproso. ¿Qué le había pasado a Simón? Pues que Jesús le había sanado, ¿no? Y entonces ahora él recibe a Jesús en su casa y a sus discípulos, ¿no? Y esto es lo que tenemos con cada uno de los discípulos de Jesús. Y también sucede así hoy. Es decir, todos aquellos que abrimos nuestra vida a Jesús de corazón para que Él entre, Él siempre va a producir un antes y un después, ¿no? Hay un versículo que encontramos escrito por el apóstol Pablo, si os fijáis en Primera de Corintios, creo que es Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, es un buen versículo para memorizar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Que por cierto, el apóstol Pablo también escribe como testigo de la resurrección de Jesús. No lo era en ese momento, cuando Jesús apareció a los apóstoles, pero después, unos años después, Jesús se va a encontrar con Pablo, ¿no? Y la transformación que Pablo experimenta, que él antes se llamaba Saulo, también es evidencia de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos. Él no creía que Jesús fuese el Mesías. De hecho, Saulo era fariseo, ¿no? Y él estaba con los que él apoyaba la muerte de Jesús, ¿no? Entonces él perseguía a los cristianos creyendo que eso era una secta herética, ¿no? Que eran herejes y que había que acabar con ellos, ¿no? Pero en el camino a Damasco, persiguiéndolos, Jesús mismo, resucitado, se encuentra con Saulo. Entonces va a transformar su vida. Y él pasa de ser un perseguidor de los cristianos a ser un cristiano perseguido, que va a dar su vida predicando el Evangelio y finalmente moriría como mártir, ¿no? Dando la vida por
Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con el Jesús resucitado. Ahora, ¿qué otra explicación podría haber de esa transformación en la vida de Pablo? Ninguna, porque él que estaba ganando. Si él perseguía a los cristianos y gozaba de una buena posición, de una carrera en el judaísmo, de influencia, ¿qué obtuvo a cambio? Él renunció a todo eso para convertirse en un perseguido, en un cristiano perseguido, y dedicar su vida con muchos esfuerzos y sufrimientos y persecuciones para predicar el Evangelio por todo el Imperio Romano y finalmente dar la vida como mártir. ¿Qué otra explicación puede haber sino el hecho de que realmente él se encontró con el Jesús resucitado? Bien, pues Pablo escribe lo siguiente, ¿no? Versículo 17. Ana, ¿lo quieres tú leer? Del capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas, ¿sí? Ajá. ¿Sigo? No, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que escribe aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que sucede con aquellos que se han convertido a Cristo? Aquellos que ahora están en Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Nueva criatura, que se ha convertido en Cristo. Ajá. Es decir, que hay un antes y un después, ¿no? Cambio radical de vida. Antes de estar en Cristo, nueva vida en Cristo, ¿no? Y es el detalle que encontramos aquí con María Magdalena. Marcos la menciona y nos dice que es la primera testigo de la resurrección de Jesús, y entonces da este detalle, de quien Jesús había echado 7 demonios, ¿no? Es decir, ella tenía una vida anterior, una vida que era un infierno, oprimida, esclava de influencias satánicas, ¿no? Una vida que para muchos habría sido como, pues, una loca, ¿no? Esa es la loca que va hablando sola y da voces y nadie puede tener una relación estable con ella porque ella tiene esos cambios de humor y se pone a gritar y a chillar y es la loca del pueblo, ¿no? Pero ¿qué sucedió con la loca del pueblo? Que Jesús se encontró con ella. Y la loca del pueblo pasó a ser una mujer cuerda, sana, en sus cabales, que entregó su vida a Jesús. Y se convirtió en un discípulo de Jesús y en la primera testigo de la resurrección de Jesús. Vaya cambio, ¿no? Sí, es que ya le sacó los 7 demonios que tenía ella. Ajá. Entonces ya ese cambio ya permanecía en ella. Y yo pensaba, claro, que porque ella tuvo ese cambio, él se lo presentó primero a ella. Bien seguro. Yo creo que hay muchas cosas ahí, ¿no? Porque en aquella época las mujeres no tenían, digamos, el mismo poder que los hombres. Entonces, hay muchas cosas que Dios hizo o Jesús hizo en ese momento, ¿no? Tomar un poco más de valor a la palabra de las mujeres y más una mujer en ese estado, porque ahí se puede ver el poder de la voluntad de Dios para limpiar una vida, ¿no? Y creo que las mujeres en ese momento tomaron un poco más de fuerza, digamos, espiritual, ante los ojos de los hombres. Jesús de alguna manera dignificó, ¿no? a la mujer. Bien, hoy en día, ¿sigue teniendo Jesús el poder de limpiar las vidas de aquellos que le reciben? Sí, ¿no? Un rotundo sí. ¿Y su poder tiene límites? Es decir, personas que estén perdidas en la droga o en el alcohol o diferentes tipos de vicios, quizá personas locas, ¿no? Que tienen algún problema mental,
o demoníaco, que también existe, ¿no? O quizá personas, yo que sé, que son maltratadores o asesinos incluso, ¿no? Violadores, o personas que, yo que sé, de esas que uno dice, este no tiene remedio, este es un... ¿Sigue Jesús teniendo el poder de limpiar esas vidas si uno de todo corazón le invita a Jesús a entrar y se entrega a Él? Sí, por el amor que nos tiene a todos, Él sigue. Sí, ¿no? Claro. Y seguirá hasta... ¿Cuándo Jesús no lo hace? Cuando vemos que alguien es cristiano y no hay un antes y un después, ¿cuándo es? Cuando quizá esa persona realmente no se ha entregado de todo corazón al Señor, ¿no? Sino más bien lo que tiene es una fachada religiosa, ¿no? Sí, yo soy cristiano, pero luego uno ve que su vida es como... No cambia. Es como aquí la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Llegan las procesiones y ahí están, pues, los mejores cristianos están ahí, ¿no? Llevando a... Pero luego, claro, el resto de los días del año, uno dice, oye, pero si esta persona ni siquiera tiene el interés por leer la Biblia, si vive igual que todos, si habla como todos, si se comporta como todos, como cualquier persona que no conoce a Dios, ¿no? Si luego dice, oye, ¿cómo es que en la Semana Santa es el más cristiano de todos y luego no? Pues es un ejemplo de hipocresía religiosa, ¿no? No tienen fe a Cristo. Claro, no es una fe verdadera esa. Claro. Hablamos de la Semana Santa dentro del catolicismo, pero también podríamos hablar de la Iglesia evangélica, ¿no? Y de cualquier confesión cristiana de fe, ¿no? O sea, en el fondo se trata de si una persona se entrega de todo corazón a Cristo o no. Si una persona lo hace, Jesús entra para limpiar la vida. Entra para producir transformación. Un antes y un después. Ahora, no significa eso que como cristianos vayamos a alcanzar la perfección aquí en este mundo, ¿no? Aún a veces tropezamos, nos equivocamos, el Espíritu Santo nos lo hace saber, nuestra conciencia nos lo señala, y tenemos que pedirle perdón a Dios o perdón a la persona y levantarnos de nuevo, ¿no? Pero Jesús siempre trae ese antes y después, esa transformación de vida. Bien, vamos a dejarlo aquí por el tiempo. Mañana a ver si continuamos y nos da tiempo a terminar el capítulo. Aún hay algunos puntos importantes por resaltar. Hacia el final del capítulo lo que vamos a comentar es la gran comisión, que es el gran encargo que Jesús le dio a sus discípulos y que ha pasado a nosotros, que nos ha dejado a nosotros también.